Pediátrica Filial Cochabamba, además de ser representante nacional ante la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. El doctor Copana también es editor y revisor internacional de revistas científicas en Bolivia, Colombia y Estados Unidos, e investigador activo en áreas tan relevantes como sepsis, COVID-19, epidemiología y salud infantil. Nos acompaña en esta jornada con el tema de buscadores médicos y estrategias de búsqueda científica. Doctor, bienvenido, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Para mí es siempre un gran honor estar con ustedes, que son el futuro y el presente de nuestra facultad, de nuestra universidad, de nuestro país. Y estoy seguro que de esta sala van a salir grandes profesionales, investigadores los siguientes años. Bueno, me han pedido que hablemos el día de hoy acerca de buscadores. Y es en realidad un tema bastante importante. Vamos a hablar de 5 puntos. Vamos a hablar acerca del problema de investigación, que es algo importante, porque en torno a esto es que vamos a buscar información para nuestros trabajos. Voy a compartir mi internet. También vamos a hablar acerca de búsqueda de literatura, estrategias para la búsqueda, uso de operadores, y también acerca del análisis crítico que tenemos que hacer de los artículos que vayamos encontrando. Vamos a dedicarle unos segundos a esta diapositiva que nos hace reflexionar sobre algo muy importante en la investigación. Cuando hablamos de investigación, en realidad hay que pensar muy bien lo que dice esta diapositiva. Digo la diapositiva porque no se puede asegurar que estas palabras hayan sido mencionadas por Einstein. Pero bueno, en las diapositivas aparece como si fuese el autor y se le atribuye. Si tuviéramos una hora para responder un problema, una hora tenemos para responder un problema, esta frase nos hace reflexionar sobre que deberíamos dedicarle 55 minutos a plantear bien el problema, a conocer bien el problema, y los últimos 5 minutos a resolver el problema. ¿Listo? En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a la búsqueda de información es tener algo puntual que investigar. ¿Ya? Pasa muy frecuentemente que cuando estamos investigando algo, entramos a buscar cosas y encontramos otras, y nos vamos por las ramas y nos perdemos, y hemos empezado nuestra búsqueda literaria con el tema, por decirles algo, expresión de un gen y presentación de un síndrome, y hemos acabado en la biología de una enzima que no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Por ese motivo, antes de meterse a buscar, tienen que saber muy bien qué es lo que quieren investigar, ¿ya? Porque existe tanta información que se van a perder con toda seguridad. Hay muchos tipos de preguntas de investigación. No sé si se puede dar más foco a nuestro data, chicos. Me parece que está un poco borroso. ¿O no? Pues... ¿En teoría es enfoque automático? Sí, es automático. Sí, claro. Pues tenemos de pronto un problema conceptual. Ustedes todavía son jóvenes, entonces la mayor parte de sus preguntas las pueden responder investigando un libro. Ya seguramente ahorita ustedes están la mayoría en tercero, cuarto, de pronto hay otros que son más jóvenes, pero tienen dudas. Dicen, por ejemplo, ¿será que el sarampión se puede tratar con alguna intervención? Entonces, esa respuesta no la necesitamos investigar. No te preocupes, Jorge. Sí, así creo que a pesar de que está borroso, se lee. ¿Ya? Podemos responder esas preguntas conceptuales yendo a la literatura general. Sin embargo, hay otras preguntas que de pronto no van a tener respuesta en la literatura general. Hay muchas cosas que no se saben. Entonces, estas cosas que no se saben entran a un rango de preguntas que se llaman preguntas de investigación.
porque hemos leído harto, hemos buscado respuestas, hemos preguntado, hemos indagado y no encontramos la respuesta a esa pregunta bien planteada. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer una investigación al respecto. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. En algunos casos hay preguntas puramente básicas, es decir, que no tienen aplicación clínica, que no se van a aplicar en nada. Están investigando teoría pura, que tal vez en el futuro se vaya a aplicar. La mayor parte de nuestros problemas de investigación y preguntas vienen en este círculo. Problemas conceptuales que motivan a las personas a realizar investigaciones. Estas investigaciones definen los problemas de investigación y los hallazgos de cada investigación pues vuelven a repetir el ciclo. Cada vez que hacemos un trabajo de investigación, lo que aprendemos nos hace sentir en realidad más tontos de lo que éramos antes del trabajo de investigación, porque descubrimos que sabemos mucho, muy poquito. Entonces nos queda siempre esa gran insatisfacción sobre lo que sabemos, y mientras más sabemos nos damos cuenta que sabemos muy poquito. Entrar en este círculo vicioso de conocimiento vuelve a las personas extremadamente humildes. A mí me tocó irme a Bélgica en el internado cuando estaba en la facultad, y pues me fui a un hospital donde hacían trasplantes de células madre, porque en ese entonces mi novia del colegio tenía a su mamá con leucemia y le estaban haciendo un trasplante de células madre. Pues yo veía el problema, su mamá estaba en Estados Unidos y yo estaba muy interesado en aprender. Yo decía, hay que hacer esto en Bolivia, ¿cómo es posible que se vayan afuera? Entonces cuando fui a Bélgica, en el Instituto de Trasplantes de Células Madre, me acerqué al profesor, ¿no?, al jefe del departamento, a hacerle preguntas. O sea, yo tenía en mi cabeza que el tipo sabía todo. Entonces me fui con mi lista de preguntas, en parte sobre la mamá de mi novia y en parte preguntas que yo siempre tenía. Y las respuestas que me daba él, en su mayoría eran no sé, habría que investigar, habría que revisar. No lo sé exactamente, pero podría darte algunas pautas. Fíjense que ese es el círculo vicioso al que llegamos después de un tiempo. Cuando entramos a plantearnos un problema, tenemos que tener en cuenta que nuestro problema de investigación debe cumplir algunos requisitos importantes. Por ejemplo, alguno de ustedes puede tener una pregunta que no sea ética. Por ejemplo, se me ocurre, ¿será que el sarampión ingresa al cerebro de los niños y que podemos detectarlo en biopsias cerebrales de niños sanos con sarampión? De hecho, es una pregunta probablemente hasta científica, pero tiene un grave componente ético, ¿no ve? Esa pregunta no debe ser respondida, porque no se le puede hacer una biopsia de cerebro a un niño solamente para saber si está o no está el sarampión. De pronto podemos hacerle otra clase de pruebas, ¿ya? Tiene que ser factible, porque podemos tener de pronto ideas muy locas, y me ha tocado ver en algunos casos ideas súper locas. Me ha tocado revisar un trabajo que, fíjense, los investigadores querían conocer la cinemática de las mordeduras de perros, y para su protocolo fabricaron un molde con los dientes de los perros y lo fundieron en metal y los aplicaron en una especie de alicate gigante. Entonces tenían mordedura de perro. Utilizaron ratones de criaderos éticamente conservados y les producieron mordeduras de perro. Entonces mordieron a los conejitos de Indias en el abdomen y utilizaron cierto tipo de suturas para el trabajo de investigación. Ese trabajo al inicio parecía que no tenía factibilidad, que era una cosa difícil, pero cuando llega el estudio a la fase de revisión, nosotros felicitamos a los autores y dijimos realmente brillante, porque el conocimiento que aportaron sirve para atender niños. Ahora sabemos que podemos suturar por planos y no pasa nada, y que los hilos de la misma forma se van a resolver sin ningún problema. Tiene que ser interesante. ¿E interesante qué quiere decir? Que tiene que tener un público, porque todo lo que se escribe no se escribe para uno solamente, sino que ustedes escriben para que los demás les lean.
Entonces, si ustedes están interesados en un área, busquen lo más interesante de esa área para compartir con los demás. Tiene que ser novedoso, porque no sirve de mucho investigar sobre cosas que ya se conocen muy bien. En todo caso, habrá que darle un enfoque nuevo. Y en nuestro caso hay un escenario muy bonito, que es la altura y, bueno, la pobreza, la desnutrición, porque nos caracterizamos por eso, ¿ya? El año 2016, durante mi residencia, fui a Chile a hacer una rotación en el Hospital Clínico de la Católica y me llamó la atención el cuidado que tenían con los líquidos en los pacientes sépticos. Acá, ¿qué hacíamos? ¿No? Llegaba un paciente, un niño, pongamos de Quillacollo, le hemos pasado 3 cargas de 20 ml kilo, llegaba a emergencias y no valía nada lo que habían hecho antes. Pásenle 3 cargas de 20 ml. Ya tenía 3 cargas antes, 3 cargas después, y el resultado, nosotros creíamos que era una mayor mortalidad y mayores tiempos de ventilación mecánica, y resulta que sí fue. Pero nosotros teníamos un grupo interesante, un grupo que no hay en otros lugares: los pacientes mal atendidos, pacientes atendidos de una manera fuera completamente de los protocolos y guías. Entonces ese trabajo tuvo mucha audiencia cuando lo presentamos en el Paraguay. Las personas estaban completamente asombradas por el hecho de que tanto volumen genere tanta lesión endotelial y tantas complicaciones. Refutando nuestra práctica, pudimos nosotros generar cambios en el hospital, porque siendo pinches residentes, cuando tú eres un pinche residente, te acercas a uno de tus jefes, ¿no? Y no vale nada, y si eres muy bueno te dice, eres un papaco. A mí me decían papaco cuando era residente, porque pasábamos visita y yo les decía al médico de guardia todo lo que yo había leído, y algunas veces era muy contrario a lo que él creía o lo que recordaba. Entonces me decía, eres un papaco. Pero al ver premios, al ver publicaciones, al ver buenos comentarios, ese hecho de ser un residente, un pinche residente, se convirtió en algo positivo, ¿no? Es decir, oye, entonces no demos tantos líquidos, pero ¿cómo es posible que hayamos funcionado así todo el tiempo? Tiene que ser relevante. Relevante quiere decir que aporte conocimientos a la ciencia. ¿Listo? Con todo esto, recién pueden pasar a buscar, ¿ya? Si ustedes tienen ideas de investigación que no son éticas, ni se les ocurra buscar nada, ni hacer nada. Vayan a confesarse y que les echen agua bendita. ¿Listo? Porque ningún trabajo que esté basado en una práctica poco ética debe ser realizado. Esto lo hemos aprendido tristemente durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que habían los experimentos de Nuremberg, donde los nazis decían, vamos a matar 1000 judíos. Y decían, pero oye, no podemos desperdiciar tanta ciencia. ¿Qué te parece si los metemos a refrigeradores y vemos qué les pasa? Y decían, espectacular. Los metían a menos 28 grados, a 28 grados centígrados, y los bajaban hasta 12 y los bajaban, y veían los efectos de la hipotermia. Publicaban sus hallazgos como algo interesante, y gracias a eso se puede operar un corazón de una persona sacándolo de su recipiente y posteriormente implantando, trasplantando. Fíjense que no deberíamos decir esto, porque deberíamos haber hecho trabajos con animales, ¿no? Esto nos hace sentir mal con el conocimiento que aprendemos. Es decir, este es el punto 1, este debería estar allá. Pero final tiene un significado en inglés que significa como que fin. Gracias. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un problema, esto previo a la búsqueda de información, tiene que tener personas, una intervención con su respectiva comparación, resultados y tiempo. Creo que no da creo que sí da. Sí da. Solo hay que apretar fuera. Ahora vamos a ver algunas preguntas. Vamos a hacer una votación. La vitamina C previene el resfrío común. ¿Qué les dicen sus familiares en esta época? No sé, de pronto se me ocurre guarita o álano
Chile. Vamos a entrar a la época fría. ¿Será que hay algo para prevenir los resfríos? Tal vez la vitamina C puede prevenir los resfríos. Chupi. Votación. Levanten la mano los que dicen sí. Una persona sincera, muy bien. ¿Qué más? El ayuno intermitente curará la diabetes de tipo 2. Las vacunas contra el COVID alteran el ADN de las personas. Por eso tal vez ahora hay más enfermedades raras. El aceite de coco curará el Alzheimer. La ivermectina es efectiva para tratar el COVID-19. ¿Les creemos o no les creemos? ¿En base a qué vamos a refutar estas creencias? Pues permítanme hacer una pequeña búsqueda de información sobre esto. Todos tienen celulares y tienen internet en los mismos, así que por favor escaneen esto y mencionen en que normalmente buscan información para responder sus preguntas cotidianas. Bueno, ya han votado 10 personas. Aunque no se ve la señal. Sí, podríamos. El resultado de la votación es el siguiente. 5 personas leen libros y tratados de nosotros. Muy bien, felicidades. Porque cuando estamos aprendiendo algo, de pronto medicina y queremos aprender pediatría, si vamos a empezar a leer artículos de investigación de pediatría como una primera etapa de aprendizaje, nos vamos a perder porque los artículos son profundos, son de áreas muy específicas. Entonces tenemos que leer libros o tratados. Leeremos el libro o tratado de Nelson para aprender el tema en lo general. Tendrá muchos errores, estará desactualizado, pero tiene los conceptos principales. ¿Listo? Otro grupo grande, 22 personas, han elegido Internet o IAS. Y esto es actualmente algo que pues, es innegable y es en realidad bastante interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque las inteligencias artificiales pueden ayudarnos a potenciar las inteligencias humanas o naturales, especialmente en las áreas de codificación, en esas áreas donde es realmente... Yo he entablado una gran amistad con ChatGPT cuando he empezado a desarrollar un programa estadístico que se llama R. Estaba en cero, no sabía nada, solamente lo leía en los artículos. Decía, hemos hecho en R y me parecían gráficas excelentes. Y yo decía, qué envidia, quiero aprender. Pero cuando entraba a ver tutoriales de YouTube me aburría y no me parecía interesante. Entonces simplemente le escribí a ChatGPT y le dije, enséñame a hacer una tabla. Después de 10 errores aprendí a hacer una tabla y después de 20 errores aprendí a hacer gráficas y actualmente hago todo. Y pues definitivamente eso es algo bueno de las inteligencias artificiales. Una persona que no tiene tiempo para ir a clases, a cursos, de pronto, que no tiene idea de programación, puede aprender. Y lo mismo puede pasar con otras cosas. Sin embargo, tenemos que empezar a utilizar también esta base de información. Artículos científicos es la, digamos, de mayor calidad y profundidad. Gracias, vamos a volver a nuestras diapositivas.
Bueno, entramos a la segunda parte. Ya sabemos que no tenemos que buscar en Google, no tenemos que buscar en Internet, no vale tampoco inteligencias artificiales, por si acaso. Sí está bien libros, las personas que leen libros, bien, muy bien, chicos. Mi respeto por ustedes, esa es la forma de aprender en medicina durante el pregrado, ¿ya? Complementen siempre la revisión de libros con artículos en los temas que les interesan. En esta segunda parte vamos a ver un poco de la búsqueda de la literatura. Y tampoco es creíble esta cita, no sabemos si la dijo él, solamente que todo lo que ponen con la carita de Einstein suena muy cierto, ¿no? Uno no le puede decir que no es Einstein. En teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica no es lo mismo. Esto es súper importante porque cuando nosotros enfatizamos en la teoría y nos vamos a buscar información, tenemos que entender que hay un sesgo cuando vamos a ir a la práctica. En cada paso. Vamos a ir a la búsqueda de literatura en 3 momentos principalmente. Cuando vamos a definir nuestra pregunta de investigación, es decir, cuando ya, ok, a mí me ha gustado la idea, ahora vamos a escuchar a alguien. ¿Alguna idea de investigación ética? Primero, novedosa, por acá, por allá. A ver, no se peleen, no se peleen. Cáncer de colon en personas menores de 40 años. Ya, una interesante pregunta de investigación. Define una primera parte, que son las personas menores de 40 años, y define un tema de investigación que es el cáncer de colon. Entonces, ella tiene actualmente unos supuestos teóricos. Asume que existe el cáncer de acuerdo a lo que ha leído seguramente en la literatura, pero en la práctica, ¿será que tenemos capacidad de diagnóstico? Somos un país que hace biopsias. Es como que yo les diga, detectaremos los genes que predisponen al cáncer de colon en menores de 40 años. Esa es mi pregunta. Y está perfecta, es la misma, solo que me estoy yendo a algo que no tenemos en la práctica. No tenemos determinación genética en Bolivia. Si queremos identificar genes, tenemos que mandar las muestras fuera de nuestro país. Entonces, en torno a esa pregunta, vamos a hacer una lista de artículos para revisar, ¿ya? Luego vamos a volver a revisar cuando estemos en el ejercicio mismo del trabajo. Por ejemplo, si hemos definido que vamos a diagnosticar este cáncer de colon mediante una biopsia, entonces probablemente tengamos una fase de revisión teórica acá, es decir, vamos a identificar mediante la tinción X, que es la teórica más apropiada para diagnosticar cáncer de colon. Se me ocurre, la verdad es que no soy patólogo, pero el supuesto empírico va a ser los problemas que tenemos en la cancha, ¿ya? Porque en la teoría todo funciona, pero cuando estamos haciendo el trabajo, nada está bien. Vemos las historias incompletas, el paciente con cáncer de colon está con diarrea o tiene colitis ulcerosa. Entonces tenemos que tener una revisión acá para ir ajustándonos. Y finalmente vamos a tener una fase de revisión al finalizar el trabajo. Vamos a ver lo que hemos encontrado y vamos a decir, pero ¡guau! ¿Cómo es esto? Les doy un ejemplo en el que han participado 2 de los estudiantes que se encuentran presentes acá. Hemos hecho un trabajo en 14 hospitales de Bolivia. Nos hemos querido centrar en el diagnóstico de la sepsis en niños. Queríamos ver si se aplican los criterios de Fekes, son los criterios. Y que hemos encontrado como un hallazgo que no teníamos explicación. Hemos encontrado que los niños que viven a más de 3.600 metros se inflaman menos, tenían menos inflamación, por consiguiente se mueren menos. Entonces hemos entrado a una contradicción entre la teoría y la práctica. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mueren menos? ¿Qué está pasando aquí? Hemos hecho mal la recolección, pero sí han viajado a La Paz y han transcrito ellos personalmente. No nos han dicho cómo era, hemos ido nosotros a hacerlo. Entonces, buscando la literatura encontramos la respuesta, algo que hemos encontrado después. Y resulta que hay una alteración en un gen que aparece para la adaptación. Un gen que los que somos de lugares altos ya tenemos dentro de nuestro cuerpo incorporado.
Entonces, cuando vamos a buscar información, en teoría vamos a tener tres tipos de fuentes. Las fuentes primarias son las que crean la información, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, la doctora quiere generar un trabajo para saber cómo se diagnostica en Bolivia el cáncer de colon en menores de 40 años, y ella logra que su trabajo se publique, ella ha generado una información. Tal vez su trabajo nos diga, el cáncer de colon en menores de 40 años en Bolivia se diagnostica con un subdiagnóstico del 78%, y solamente cuando tiene metástasis, y la mortalidad es del 90%. Entonces, esa información actualmente no existe. Cuando ella la genera, se denomina fuente primaria de información. Ella ha logrado crear información, encontrar una verdad en una situación desconocida. Hay fuentes secundarias. Por ejemplo, otro puede ser más práctico y dice, no, yo voy a revisar un metaanálisis acerca del tratamiento y la sobrevivencia del cáncer de colon en adultos jóvenes. Entonces voy a revisar todas las fuentes primarias de buena calidad que encuentre, ¿ya? Este tipo de información se denomina secundaria, porque no genera la información, pero a partir de informaciones que otros han generado, hace lo que se denomina metaanálisis o revisiones sistemáticas. Sus sujetos de estudio son los estudios de otras personas, y en base a los estudios de otras personas hace trabajos realmente de mucho impacto. Y las siguientes son las terciarias o libros, tratados, manuales, guías. Si bien estas tienen fuentes de información, no las generan y se basan muchas veces en opiniones de expertos o estudios de menos evidencia. ¿Listo? Entonces, las personas que han estudiado medicina leyendo libros y tratados tienen una excelente base, ¿ya? Las personas que han hecho su residencia leyendo metaanálisis, revisiones sistemáticas, y con eso han peleado como gatos patas arriba en los pases, cuando los jefes les cuestionaban, decían, doctor, pero el último metaanálisis de Cochrane dice que no, que la cafeína solo sirve para apneas del prematuro y no para otro tipo de apneas, digamos. Han utilizado fuentes secundarias, y los que han desarrollado la habilidad de investigar han generado fuentes primarias. ¿Listo? Hay diferencia entre opiniones de expertos y también en evidencia científica, eso no cabe duda. Y en medicina nosotros nos basamos en evidencia. ¿Listo? En el área de sepsis, por ejemplo, en 2005 se creía que sepsis era esto, X, porque estaba basado en la opinión de expertos. Expertos de todo el mundo se reunieron, hicieron un consenso y dijeron, ya va a ser así, esto que sea. Y el año 2024 se hizo un estudio de fuente primaria con 3 millones de niños y se llegó a una definición científicamente clara. Y eso mata todo lo demás. Como diríamos, billetera mata galán. Un trabajo de máxima evidencia mata cualquier consenso de expertos o cualquier opinión o cualquier otro trabajo. No hay duda alguna. ¿Ya listo? Es la carta que tú puedes sacar cuando te están haciendo cuestionamientos. A veces cuando tú estás publicando un trabajo, el revisor te dice, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices acá, revisarlo mejor o quitarlo. Entonces, si tú estás muy empecinado en eso, puedes decir, pero este metaanálisis lo respalda, o esta revisión sistemática, o este ERSI lo respalda. En fin, entonces, ¿dónde buscamos información cuando estamos ante problemas clínicos relevantes? Google, no, definitivamente. Tiene muchas limitaciones. No está revisado por pares. Cualquier cosa puede subir a Google. PubMed es el buscador de referencia. ¿Listo? Me imagino que todos ustedes conocen PubMed. Pero bueno, hay otros buscadores útiles, como Cielo, Cochrane, Clinical Key, Flip Database, Google Escolar, pero medio que también suben todo. Y bueno, estos en realidad serían los que yo recomiendo. PubMed, Europa PubMed Central, Escolar Google y Cielo. Pero hay un pequeño problema. El problema es el idioma. La literatura, el 97% de la literatura científica está en inglés.
Y esto es muy desafortunado, porque ustedes van a tener que aprender inglés. ¿Listo? Tanto para leer como para escribir. Y es desafortunado porque es una tarea más que tienen que asumirla. No tienen de otra. ¿Listo? ¿Qué buscamos entonces cuando tenemos un problema clínico concreto? Buscamos primero las fuentes primarias, secundarias y al final las fuentes terciarias. Esto estamos hablando de investigación. ¿Ya? Si ustedes ponen yo soy revisor de trabajos, ¿no? Entonces me mandan un trabajo de una revista X y me dicen revisarlo. Entonces, después de revisar, el autor asegura que, ponte, su enfermedad descrita tiene una incidencia del 5% y cita una fuente. Y la fuente es la página del CDC, que es una página de divulgación. No vale. O un libro, un texto, no sirve. No son fuentes científicas. ¿Ya? Para trabajos de investigación solamente valen estas fuentes. Si ustedes en su inocencia van a poner como referencias bibliográficas el Tratado de Meneghello para pediatría, página tantos, el revisor les va a mirar con mucha compasión y les va a recomendar que retiren esa literatura por ser una fuente terciaria desactualizada. Fíjense, para un trabajo realizado el año 23 se publica el año 25. Los metaanálisis organizan los trabajos publicados del 25, más o menos el 2030. Y para el año 2030 las ediciones de los libros empiezan a salir. De pronto el 2035. Entonces, desde que se ha generado la información 23 a 35 hay 12 años de diferencia. Este año nos están publicando un libro del cual el doctor Eduardo Suárez, la doctora Marisol Córdoba, el doctor Faustino Torrico y mi persona somos autores de 4 capítulos. Este es el Blue Book del Oxford, la 5ª edición de enfermedades infecciosas en pediatría. Lo van a entregar en Singapur en octubre. Yo no voy a poder ir porque tengo que ir en noviembre a México, pero estoy haciéndole barras al doctor Suárez para que vaya y me compre un librito y me lo traiga, porque es muy lejos. Entonces, todo lo que está escrito en ese librito que se está publicando en 2025 ha sido resumido por nosotros en 2021 en base a trabajos publicados seguramente previos. Por lo tanto, las fuentes terciarias están muy desactualizadas. Este es el nivel de evidencia. ¿Listo? Cuando ustedes están enfocándose ya en la parte clínica, cuando ustedes tienen un paciente, son residentes, son internos, son estudiantes clínicos y tienen un paciente, resulta que las personas no somos, ¿cómo les puedo decir? Somos muy diversas. Por ejemplo, hemos presentado un trabajo a un concurso. Nuestro niño tenía síndrome de Down, le hemos hecho un estudio genético y tiene trisomía 21, le hemos hecho un estudio de exomas y han encontrado una mutación en el gen del receptor CREB en el cromosoma 23, en el brazo corto, que comparten 2 síndromes. Y nosotros hemos creído, fíjense, 2 médicos especialistas, la doctora Nelva Guillén, experta en inmunodeficiencias, el doctor Copana, que pues, es un metiche que estaba tratando de presentar un concurso. Hemos revisado muchos trabajos y hemos concluido que el paciente tenía un síndrome de Rubinstein-Taybi más un síndrome de Down con inmunodeficiencia. Han revisado nuestro trabajo, ¿ya? Y nos han observado y nos han dicho no es un síndrome de Rubinstein-Taybi tal cual. Si quieren llámenlo síndrome de Rubinstein-Taybi light, que es la forma de decir tipo Rubinstein-Taybi. ¿Listo? La persona que nos ha hecho la observación es una experta en genética. ¿A qué me voy? Hay niveles de evidencia. ¿Ya? La opinión del experto en genética es un punto. Entonces, en la respuesta que le hemos enviado, porque nos llega la respuesta, agradecemos mucho la valoración del revisor a nuestro trabajo, aceptamos, por supuesto, las imprecisiones, sin embargo, consideramos que en función de estos metaanálisis existen síndromes de Rubinstein-Taybi tal cual
que presentan fenotipos atípicos con inmunodeficiencia, y hay algunos casos anecdóticos en los cuales comparten características con el síndrome de Down. Entonces, en este nivel de discusión ustedes después tienen que entrar, ¿ya? Si bien el experto en genética tiene una opinión clara, si no la adjunta o si no te dice, fíjate y lee esto y esto y esto, en base a lo que yo pienso que no es, no vale su opinión, ¿ya? Por supuesto que el trabajo nos lo han aceptado, ¿no? Y a pesar de la opinión del experto, las referencias que hemos acompañado nos han servido para poder pasar la fase de revisión. Entonces, cuando busquemos información, necesitamos ver la información más reciente, más, digamos, en tiempo. De preferencia artículos primarios o secundarios, pero nada más, hasta ahí llegaría. Una estrategia de búsqueda la podemos plantear en función de esta estrategia que se llama PICO: pacientes, intervenciones, comparaciones y outcomes. Por ejemplo, si queremos buscar información sobre personas con cáncer de colon menores de 40 años, tendríamos que ser un poco más específicos y decir qué queremos saber de ellos, qué quisiera saber de ellos, sus diagnósticos, su tratamiento, qué te dio curiosidad. Bueno, la edad temprana, porque normalmente el cáncer de colon se dice en los artículos que estuve investigando que suele dar a pacientes mayores de 70 o mayores de 75 años. Y el paciente que murió era un hombre de 35 años, y debido a la edad que tenía no pensaron que era cáncer de colon hasta que llegó a cáncer de tipo 4, o sea, ya era muy avanzado. Entonces sería más o menos, en pacientes podríamos englobar pacientes menores de 40 años con cáncer de colon. De pronto en los outcomes serían la mortalidad de estos pacientes, y de pronto los diagnósticos tempranos o tardíos podrían ser un elemento para tus búsquedas. Porque si pones paciente cáncer de colon 40 años, te van a salir diagnósticos, casos clínicos, te van a salir un montón de datos, y vas a empezar a buscar y de pronto vas a terminar completamente desorientada por la cantidad de información. Traten de buscar los siguientes componentes. El paciente tiene que estar bien claramente establecido en su búsqueda. Por ejemplo, queremos investigar cómo va, no sé, el diagnóstico de, pues viene este paciente con cáncer de colon. Estaríamos buscando ese grupo de pacientes, la intervención, la comparación y los outcomes. Un ejemplo nos ponen acá, ¿no?, de cómo interpretar esta clase de búsqueda. Buscamos adultos con hipertensión, dieta baja en sal, dieta normal, reducción de presión. Con todos estos términos vamos a encontrar artículos relacionados a nuestro problema. Ahora vamos a analizar algunas de las teorías que hace rato hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, habíamos evidenciado una que era la vitamina C previene el resfrío. Si la planteamos de esta forma, vamos a encontrar 1.000.000 de artículos, y algunos definitivamente no van a servir. Tal vez si la precisamos un poquito, si buscamos niños, vitamina C y incidencia de resfrío, podemos tener cierta mejora en las búsquedas de información. O esto, que era otra de las teorías que estábamos viendo hace rato, la acitromicina en bronquiolitis. Tendríamos niños, acitromicina, placebo y bronquiolitis. A ver, les animo a hacer estas búsquedas. Vamos a darles 5 minutos para que puedan agarrar su celular. No se olviden que hemos recomendado buscar estas fuentes solamente en estos buscadores. Así que elijan cuál quieren y vamos a dedicarnos a investigar acitromicina y bronquiolitis. Si no saben qué es la bronquiolitis, es una infección viral muy común en niños menores de 1 año que produce sibilancia. Después de una búsqueda de unos 5 minutos o 3,
elijan el artículo que más les guste, el que crean que tiene la mayor evidencia. Después vamos a elegir a 2 personas y vamos a ver quién gana, quién tiene la mejor evidencia en torno al trabajo que hayan encontrado. Mientras tanto, yo me voy a sacar una selfie con ustedes pensando. Bien, vamos a... Una persona de este lado va a ser elegida. No sé, la que crea que tiene la mejor evidencia y una de este lado. Unos un minuto más. Tiempo. Chicos, una persona valiente de este lado, por favor, contra una valiente. ¿Quién levantó la mano? ¿De acá? Vamos. Ya tenemos una de este lado. ¿De acá? ¿Nadie? Ya tenemos 2 personas valientes que van a... Pasen. Queremos conocerlos. A ver. Por favor. Tu nombre y cuál es el artículo que has encontrado que quieres utilizar como arma. Sí, dale. Bueno, soy Leonardo Monzabel. He buscado sobre la eficacia de la vitamina C para reducir los resfríos. Y bueno, acá encontré un artículo. Sí, pero está bien. ¿El autor quién es? Harry Eminer, así está escrito. Harry Eminer. ¿El año? 2023. Ok. Su número de cita de forma. Sí, 38 08 23 00. Y este es el trabajo que pone como a consideración para demostrar algo. Adelante.
la conclusión. Ya ve. Entonces dicen que en las conclusiones que el resfriado común es la principal causa de morbilidad aguda y una de las principales causas de ausentismo laboral y escolar. Sin embargo, el ausentismo depende de la gravedad de los síntomas, por lo tanto es importante el hallazgo de que la vitamina C podría tener un mayor efecto en los síntomas más graves del resfriado común. Se recomienda que futuras investigaciones sobre los efectos terapéuticos de la vitamina C en el resfriado común miran los resultados según diferentes niveles de gravedad. Muy bien, entonces en el análisis, que vamos a verlo después, este trabajo tiene un buen nivel de evidencia en vista que es una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas requieren de pasar por varios filtros para poder leer sus conclusiones. Perfecto, Leo, muchas gracias. Un aplauso para Leo. Puedes sentarte, sí, gracias. El número del... Adelante. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Bueno, el artículo que elegí es este porque principalmente por la fecha de publicación, que es del 8 de diciembre de 2023, y como sabemos, no podemos elegir artículos o literatura que ya sea de más de 5 años, que tenga una antigüedad de más de 5 años. Como había mencionado el doctor, bueno, está en inglés, así que, bueno. Adelante. ¿Me voy directamente a la conclusión? Claro. Bueno, se encontró que hay una evidencia moderada de que la acitromicina tiene efectos positivos para los niños en edad pediátrica, los niños menores a 2 años. Si se les administra acitromicina, se podría reducir el tiempo de su permanencia en el hospital o de internación. Sin embargo, la administración de acitromicina no nos asegura que no vuelvan a tener episodios recurrentes de sibilancias, básicamente. Muy bien, Carito. Un abrazo. Creo que hay un empate, ¿no? Son muy buenos buscando información. Excelente. Gracias, Carito. Puedes tomar asiento. Ninguno ha buscado artículos de bajo nivel de evidencia, han ido a lo más top y han sacado conclusiones. Si se dan cuenta, la persona que ha hecho esos trabajos se ha roto el lomo para decir, parece un poquito de efecto, pero son conclusiones muy modestas. Nadie dice que se nota claramente ni se demuestra, son conclusiones sumamente modestas. Eso caracteriza a estos trabajos, por supuesto. Yo he encontrado otro también, creo que es otro autor, que es una revisión sistemática sobre acitromicina y bronquiolitis, que tal vez forma parte de la base de datos con la que está tu metaanálisis, de las referencias de tu metaanálisis. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo buscamos. ¿Ya? De pronto, ¿cuántas búsquedas has tenido? ¿Cuántos resultados has tenido, Carito y Leonardo, cuando han puesto sus palabras? Imagino que 1000. ¿Ya? Y han escogido esas porque eran las más recientes. Entonces, volvemos a ver la carita de Einstein, aunque no sabemos si es suya o no la frase. Y dice, la teoría es que cuando se sabe todo y nada, es cuando se sabe todo y nada funciona. ¿Ya? Las personas que en teoría son muy buenos, pues en teoría sí funcionan. Y la práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué funciona. Y el práctico es el cirujano que entra a sacar el apéndice y se le perfora y termina haciendo algo que no sabe cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho bien.
¿Listo? En este caso, la idea es combinar la teoría y la práctica para que nada funcione y nadie sabe por qué no funciona. No, en realidad es solamente que les vuelvo a recalcar que todo lo que ustedes revisen tiene que tener aplicación teórica. Traten de que aterricen algo. ¿Ya? Sí, es cierto, hay mucha información, miles de artículos se producen. Entonces tenemos que utilizar algunas palabras claves que se llaman operadores para las búsquedas de información. Los más comunes son estos. Cuando ponemos el operador AND, vamos a tener respuestas de artículos que solamente tengan los dos términos, sí o sí. Cuando ponemos OR, puede tener el primer término y el segundo término y se van a multiplicar las posibilidades. Y cuando tengan NOT, vamos a excluir un término. Por ejemplo, si queremos saber de la citro, pero no de la claritro, podemos poner NOT claritromycin. De pronto hay mucha información mezclada de acitro y claritro y vos dices, no me interesa la claritro, quiero acitro. Entonces, no. También podemos filtrar el título solamente. ¿Ya? De pronto tenemos, nuestra intención es encontrar títulos que tengan los términos. Entonces utilizamos este operador, que es TI. O si queremos que el término buscado esté en el título y en el resumen, el T abstract. Si queremos buscar solamente artículos que tengan estos términos y estén en esta revista, ponemos ponemos journal en su abreviación journal entre corchetes. El volumen, el número podemos incluirlo también. O si queremos buscar solo trabajos de un cierto autor, ponemos AUT como operador. Ahora, de pronto hay muchas similitudes entre prevention, preventing, y queremos todo lo que empiece con prevent. Puede ser prevention, preventing. Ponemos un asterisco después de prevent para que todo lo que tenga por lo menos estas primeras letras se filtre. De pronto tenemos muchos resultados con prevention, no sé, suele pasar. ¿Qué términos debemos buscar? Tenemos que buscar términos que sean términos consensuados científicos, que generalmente se encuentran en esta base de datos. Si tienen dudas, entran a la página de Mesh o DEC y escriben aquí el término que quieren buscar y ese es el término correcto para las búsquedas. Es que hay diferentes terminologías. Por ejemplo, para tosferina podemos encontrar pertussis, tosferina, coqueluche, y de pronto hay tos convulsa, tos perruna, no sé. Si buscamos con tos perruna no vamos a encontrar nada, porque el término correcto es pertussis o tosferina o coqueluche. ¿Listo? Pero cualquier otro término coloquial no va a aparecer. Entonces, vamos a hacer una pequeña búsqueda. Nuevamente voy a pedirles que vayan a sus celulares para que se den cuenta cómo mejor. ¿Ya? Había una fiebre por ivermectina cuando había el COVID. Entonces, las personas que enfermaban con COVID tenían mucha predisposición a meterse todo lo que encontraban, incluyendo ivermectina. Porque se decía que era buena para la sarna y para el COVID. Entonces, quiero que ustedes busquen, utilizando estos operadores, los términos primero, las búsquedas con ivermectina y COVID-19. Posteriormente, utilicen alguna combinación para que disminuya el número de búsquedas. Puede ser AND, o puede ser, de pronto, incluir, puede ser COVID o SARS-CoV-2, ¿no? En la búsqueda. A ver. Va a haber premios, por si acaso. Me acaba de dar pasajes, no sé a dónde es, Cancún. Ok, tiempo. Por un cupón 100% en curso de redacción. ¿Quién quiere este premio? ¿Qué tienen que mostrar? Solamente cuántos resultados obtienen con su combinación de operadores de búsqueda.
Adelante, Leo. Puedes replicar acá. ¿Cómo he escrito en el buscador? Sí. Ahí tienes de nuevo el mapa para que puedas. Adelante. Leo va a ganarse un cupón gracias a su iniciativa, ya que ha encontrado una forma de filtrar ivermectina en español, cambiarlo ivermectina. COVID. Venga. Apenas 122 resultados. ¿Listo? Entonces, gracias, Leo. Y de los resultados, pues seguramente, fíjense, hasta hay un ensayo clínico de fase 3 en los resultados que encontró, que es súper interesante. No lo vamos a poder ver por razón. Entonces, el usar estos operadores nos hace más sencilla nuestra revisión. Ahora solo tenemos 127 artículos que revisar. No son tantos. Finalmente, esto tampoco creemos que sea una frase de Amado Nervo, pero ahí está su carita. Nos dice que descendamos al nivel del interlocutor para no humillarlo o desorientarlo, en el sentido de que cuando vayamos a analizar y a escribir, nos tienen que entender. Parte de la revisión de la literatura se da en la fase de la discusión, cuando tú has terminado de hacer tu trabajo y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Y haces tus tablas y dices, ¿qué significan estos datos? ¿Son normales? ¿Es raro? ¿Qué de bueno? ¿Qué de interesante? ¿Qué novedoso encontré? Entonces, nos tienen que poder entender las personas. Si nosotros escribimos para que nadie nos entienda, no sirve. ¿Listo? Entonces, lo que suena lógico no siempre tiene evidencia. Primera premisa. Segunda premisa, no todo lo publicado es de calidad. Ese motivo, solamente utilicen citas que tengan niveles de evidencia altos, especialmente aquellas que sean revisadas por pares. En cuanto a la lectura crítica de los artículos, traten de identificar qué tipo de estudio es, cuántos pacientes incluye y si tiene conclusiones especulativas o de pronto contundentes. El paso 1, cuando nosotros revisamos un artículo que hemos encontrado después de la búsqueda, tenemos que identificar sus términos clave y su problemática. Segundo, tenemos que identificar las teorías y el argumento que tiene el texto que estamos revisando. Tratar de entender las conexiones. Cuando uno escribe un artículo, trata de dar un mensaje. ¿Ya? El autor y los autores generalmente dirigen todo hacia una teoría. ¿Ya? Cuando han terminado de hacer su estudio, han dicho, ok, de todo lo que hemos encontrado, esto es lo más interesante. Entonces dirijamos todo nuestro argumento en este sentido. Ahí le damos más fuerza a este argumento. Entonces de pronto no tiene la misma alineación, orientación con nuestro trabajo. ¿Ya? Bueno, después ver cómo encaja con nuestros resultados o con nuestro trabajo. Ver si es que tiene contenidos similares a los nuestros, si combina teorías o desafía alguna teoría ya existente. Esto se realiza generalmente en la fase de discusión, que es otro momento en el que buscamos literatura. Tenemos que entender que hay estas tres dimensiones que podemos discutir. ¿Ya? Podemos discutir términos conceptuales, que es la segunda casillita, términos referenciales. ¿Qué quiere decir un término conceptual? Definiciones de, por ejemplo, ok, definiremos ahora cáncer de colon por el resultado positivo de la biopsia. Esa es una definición conceptual que ella puede incluir en su discusión. Es decir, si utilizamos, ella puede llegar a la siguiente conclusión después de su trabajo. Puede decir, si utilizamos la definición del American College of Coloproctology para definir cáncer de colon en menores de 40 años, vamos a llegar tarde. ¿Ya?
los vamos a diagnosticar en las fases terminales, porque la definición es biopsia positiva. Y en Bolivia no se hacen colonoscopías, peor. Esa es una discusión conceptual. Una dimensión referencial serían las guías. Las referenciales varían de año en año. Por ejemplo, de acuerdo a las guías del año 2025, se recomiendan cosas que en las guías del año 2005 no se recomendaban. Entonces tienen que estar actualizadas. Y contextuales quiere decir que sean aplicadas a donde estás. No vaya a ser que estés discutiendo resultados de un país de pronto en el que la tecnología es muy escasa o muy pobre, contrastando sus resultados con una literatura de un país extremadamente rico y con todos los recursos. Ahí estás comparando dos cosas que no son comparables. No puedes decir, la mortalidad por cáncer de colon es súper alta en Bolivia o en mis pacientes, comparándolas con Suiza o con otro país con características distintas. De pronto tendríamos que compararnos con otros similares y entender esa clase de contexto. 5 Cs para la fase de la discusión. Cuando busquen trabajos para discutir sus resultados, cítenlos siempre. Si no citan, están haciendo plagio. Porque no tiene cita, están asumiendo que es de su autoría. Comparen, contrasten, critiquen y conecten con el tema que van a desarrollar. Y bueno, a modo de conclusión de la charla, mencionamos que primero la información médica siempre debe provenir de fuentes confiables. Cuando nosotros estamos atendiendo pacientes, nuestra responsabilidad es la salud y la vida de ellos. Imagínense ustedes qué irresponsable sería que nosotros estemos ante una duda y le consultemos a una inteligencia artificial y le digamos, ¿qué le doy a mi paciente? Tiene esto. Imagínense lo malo que sería. Tenemos dudas y es natural tener dudas. Tenemos que ir a fuentes confiables, buscar artículos, guías, no sé, dependiendo del cuestionamiento que tenemos. También tenemos que conocer que para trabajos de investigación solamente sirven fuentes primarias y fuentes secundarias. Y tercero, que la evidencia se va a clasificar según la fuerza que tenga de su recomendación. ¿Listo? Es decir, si hacen lo que ha hecho Leo y la Carito, ¿no? Siempre les va a ir bien. Y cuando estén en una visita y digan, doctor, he hecho en el metaanálisis de Harris, Gemmel, sobre la vitamina C y el resfrío, hay evidencia moderada que demuestra, nadie te puede discutir con menor evidencia. Te dice, puede ser, pero en mi experiencia, una palmadita, ¿sabes la anécdota del burro y del león? El burro le decía, el cielo es verde, el tigre peleaba, van donde el león y el león dice, pues es verde. Y el tigre se queda molesto y le dice, ¿por cómo es verde el cielo? Si es azul. Y el león le dice, por supuesto que es azul, pero vos estás peleando con el burro, sabiendo que es un burro. Entonces, dices, muy bien, según su experiencia. En resumen, siempre traten de buscar la evidencia del mayor nivel posible. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor Copana, por su enriquecedora presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, por favor. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces nuevamente le agradecemos, doctor, por su claridad y la calidad de exposición. Y ahora vamos a pasar al momento de la rifa.